Muy buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Es una bendición estar nuevamente en la casa de Dios, compartiendo su palabra después de haber alabado, adorado al Señor y también orado los unos por los otros. Es una bendición estar de vuelta aquí. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la epístola a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Para quienes nos visitan, por cierto, por primera vez, bienvenidos. Estamos estudiando el fruto del Espíritu. Este es el título de esta serie, el fruto del Espíritu, y vamos en el tema número 8, que se titula El fruto del Espíritu es fe, fidelidad. Ahorita vamos a explicar todo esto. Y leemos Gálatas 5, 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en esa serie hemos estado conociendo lo que ya poseemos nosotros los creyentes, los que somos hijos de Dios. Veíamos el viernes, dentro del estudio que estamos viendo de la epístola a los Gálatas, versículo a versículo, veíamos cómo aquellos quienes hemos creído en Cristo ya poseemos una herencia. Y éramos maravillados todos acerca de qué se trata esa herencia que nosotros tenemos. Y la herencia es Dios. Somos herederos de Dios. Dios el Padre habita en nosotros, Dios el Hijo habita en nosotros, Dios Espíritu Santo habita en nosotros. Y nosotros tenemos entonces al Espíritu Santo en nosotros junto con sus dones y junto también con sus frutos, con su fruto. Todos los creyentes recibimos al Espíritu Santo en el momento en el que creímos, según Gálatas 3:2, que dice: recibimos al Espíritu por el oír con fe a la palabra. No fue después que recibimos al Espíritu Santo, en una segunda experiencia, en una oración, en una unción, qué sé yo. No fue después de que creímos, fue en el momento en el que creímos. Pero escucha esto, tampoco fue antes. Fue en el momento en el que creímos, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Su palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Y el hablar de ser templo del Espíritu Santo desde un contexto judío, hebreo, es hablar de un lugar en el cual la presencia de Dios habitaba, un lugar en donde la presencia de Dios se manifestaba y un lugar al cual solo un sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero ahora nosotros vemos que a través de Cristo, o gracias a lo que Cristo hizo, nosotros somos templo, tabernáculo, morada del Espíritu Santo. Y es imprescindible entonces que conozcamos el fruto del Espíritu, esto que ya poseemos. Antes de comenzar a operar en los dones del Espíritu, es imprescindible que conozcamos de qué se trata el fruto del Espíritu, en qué consiste. Y cuando nosotros pretendemos operar los dones del Espíritu sin considerar el fruto del Espíritu, es cuando ocurren todo este sinnúmero de desórdenes que hemos visto a través de la historia de la cristiandad, no solo contemporánea. Esto ha ocurrido todo el tiempo. Siempre han habido desórdenes en nombre del Espíritu Santo. ¿Y esto por qué? Por no considerar el fruto del Espíritu. Hay desórdenes, hay incluso hasta pecados que deshonran al Espíritu Santo. Y como dije, no es algo exclusivo de este tiempo. Desde tiempos bíblicos vemos cómo hubo una iglesia, la cual se manifestaba en diferentes iglesias, en la región de Acaya, específicamente en Corinto, a la cual Pablo les escribió. Y les escribió para corregir todos estos desórdenes. Les escribió para poner orden en todo esto que ellos estaban practicando, lo cual, pues, por supuesto, merecía ser reprendido, merecía ser enseñado. Ante esta lamentable realidad de que hay desórdenes por todos lados en el uso de los dones del Espíritu, podemos reaccionar de dos maneras. Y digo podemos, me refiero a ministros, iglesias, pero también a cada creyente. Podemos reaccionar de dos maneras. Una es negar, cerrarnos completamente a la realidad bíblica de que los creyentes recibimos dones del Espíritu, porque recibimos al Espíritu. Y empezar a poner un montón de excusas, de teorías, de cosas que tienen realmente poco sustento bíblico ante toda la enseñanza que hay. ¿Sabes cómo se demuestra esto? Pues viendo simplemente la primera carta a los Corintios. Cómo hay 3 capítulos que hablan de regulación de los dones del Espíritu. Y entonces, si decimos que ya no, y que no hay, esto ya no pasa, entonces tendríamos que arrancarle esos 3 capítulos de la Biblia. Y esto solo por mencionar algunos, sin mencionar Romanos, sin mencionar Efesios. Así que pudiéramos tomar esta postura de negar que el Espíritu Santo pues es inmutable, que no cambia, y negar esto y cerrarnos. Pero la otra postura es
enseñar, que fue lo que hizo el apóstol Pablo con los corintios, fue lo que hizo Pablo con los gálatas, con las demás iglesias, es enseñar. Y ese es el camino que nosotros como iglesia queremos tomar, el camino de la enseñanza, no el camino del hermetismo y de cerrarnos, sino el camino de la enseñanza. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios enseña al respecto, vamos a ver lo que ya poseemos y cómo podemos hacer uso de ello. Y hoy vamos a ver la fe como fruto del Espíritu. Hemos llegado a esto, ¿no? Lo leímos y hoy llegamos a la fe. Y es que se ha escrito mucho acerca de la fe. Puede resultar algo familiar para ti porque esta palabra fe es una palabra pues muy usada dentro de nuestro idioma cristianés o cristiañol, como quieras llamarle, ¿no? Utilizamos mucho la fe y a lo mejor cuando viste tú el título de la enseñanza o viste como todo buen cristiano precavido, viste ¿qué vamos a aprender hoy? Pues ya pasamos por la bondad, ahora vamos por la fe. Y pensaste que íbamos a escuchar un mensaje de fe, de conquistar, de todo esto, ¿no? De lograr grandes cosas en nombre de la fe. Pero vamos a ver un poco más acerca de esto desde otro ángulo y sobre todo en la aplicación de Gálatas. Vamos a ver primero la definición básica de fe. Fe es la palabra griega pistis. Primariamente, dice el diccionario bíblico, es una firme persuasión. O sea, ser persuadido es ser convencido, estar convencido. Así que nos habla de estar convencido firmemente de algo. Es también una convicción, se complementa, ¿no? Pero una convicción con base en algo que se ha oído. Oímos algo, entonces somos persuadidos firmemente y tenemos convicciones que fluyen desde esto en lo que hemos creído y lo que hemos oído. No solo es una corta palabra de 2 letras para nosotros, fe. Según Efesios 2:8, en esta aplicación básica de fe, según Efesios 2:8, la fe es el medio por el cual nosotros recibimos el regalo de Dios. La gracia de Dios, que es la salvación. ¿Qué dice Efesios 2:8? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la gracia, la salvación, el don, no es de vosotros, es un don de Dios. Así que el Señor nos da esa salvación y nosotros la recibimos por medio de la fe. La palabra griega pistis, que se traduce como fe, tiene múltiples usos en la Escritura. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la vemos como convicción, que es lo que veíamos en esta definición, ¿no? Es una persuasión firme, es una convicción basada en lo oído. Y Hebreos 11:1 dice así, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es uno de los usos de la palabra fe, además de lo relacionado con la salvación que mencioné brevemente en Efesios 2:8. Y otro uso de la palabra fe es por metonimia, es decir, el contenido de la fe. Dice Hechos capítulo 6, versículo 7, para que entendamos mejor esta otra aplicación de la palabra fe, para que cuando la leamos sepamos a qué se está refiriendo. Dice Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor. Son expresiones que se usan, ¿no? O sea, ahí obviamente entendemos que no se refiere a que la Biblia se hizo más grande, ¿verdad? Y crecía la palabra del Señor, no. Y ahí nos explica a qué se está refiriendo. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hago un paréntesis. Al Señor sí le interesan los números, ¿eh? A veces nosotros como que espiritualizamos las cosas y decimos, no, es que Dios no quiere una iglesia grande, quiere una gran iglesia. Y a veces justificamos nuestra negligencia de no predicar el evangelio y de no discipular y espiritualizamos ese rechazo a predicar, ¿no? Pero no, al Señor le interesan los números. O sea, vemos, dice Hechos 6:7, que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Si no fuera importante, no lo pondría allí. También dice, muchos de los sacerdotes, y aquí eso es lo que nos interesa, obedecían a la fe. Se está hablando entonces del contenido de esta palabra que se predicaba, a través de la cual muchos creían, a través de las cuales incluso sacerdotes estaban creyendo. Este es el otro uso de fe. Y pudiera dar más ejemplos de cómo fe tiene varios usos en la Escritura. Sin embargo, el que nos ocupa el día de hoy, en el marco de Gálatas 5:22, es fe como fidelidad. Diga fidelidad. Es fe también como fiabilidad. Fidelidad. Vamos a ver más de esto. Si pensamos en fidelidad, lo primero que debe de venir a nuestra mente es Dios. Y si has estado siguiendo con atención esta serie, te darás cuenta de que cada elemento del fruto del Espíritu que hemos visto, siempre lo relacionamos primeramente con Dios. Pues de allí fluyen todas las cosas, ¿no? Dios
es fiel. Y esto no es un cliché. Oh, sí, es que Dios es fiel. Y cantamos, oh, fiel es Dios, aleluya. Esto no es solamente un cliché. Esto es parte de su naturaleza. Desde que el Señor reveló su nombre a Moisés, desde que Dios se reveló a Moisés, le dijo en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y ahí ya estaba hablando de su fidelidad. El Señor no se presentó con Moisés así, yo fui el que fui. No se presentó así. A veces nosotros tendemos a eso, ¿no? Y hablamos acerca de nuestro pasado y nos encanta hablar de nuestro pasado. Puede ser de nuestros éxitos. No, es que yo fui evangelista en el pasado, es que yo hice aquello, y es que yo logré aquello, y es que yo tuve mucho dinero. Y nos quedamos en el pasado, a veces resaltando lo bueno, a veces lo malo. No, es que en el pasado me hirieron, en el pasado me dañaron, en el pasado me traicionaron, etc. Pero Dios no se presentó con Moisés como yo fui el que fui, sino como yo soy el que soy. Tampoco se presentó con Moisés como yo seré el que seré. No, yo soy el que seré. No, también a veces así somos. Y nos proyectamos hacia algo que a veces es algo tan irreal, pero ahí nos quedamos. Y esto como una excusa para no vivir en nuestro presente, para no dar respuestas a Dios en el presente. Y decimos, cuando mi esposa cambie, entonces yo le voy a echar ganas. Cuando mi esposo cambie, entonces entonces sí voy a seguir al Señor. Cuando la iglesia cambie, cuando cambien esto, cuando hagan esto, y ponemos un montón de cosas hacia el futuro como excusa para no darle respuestas a Dios. Pero Dios dice, yo soy el que soy. Y esto nos revela la fidelidad de Dios y la realidad de que Él no existe. Dios no existe, porque hablar de existencia es hablar de algo que tiene un inicio y que tendrá un final. Dios es. Él no existe, Él es. Él no habita ni en el tiempo ni en el espacio. ¿Te has puesto a pensar en eso? Él está por encima. Él fue el que dijo, sea la luz. Y cuando Él comenzó a crear, allí comenzó el reloj a dar vueltas. Pero antes de eso, desde nuestra perspectiva temporal, Dios ya era, ya es y ha sido y será. Él no tuvo principio ni tiene final, tendrá final. Siempre ha sido y siempre será. Fe es también confianza. Por lo general, nosotros confiamos en algo que es estable. Piénsalo, estás ahora mismo sentado en una silla y confías en que la silla te va a sostener, ¿verdad que sí? O sea, es estable la silla. No estás pensando, híjole, ¿me va a aguantar o no me va a aguantar? Sí, te aguanta, está bien firme. No como aquellas sillas de nuestros pueblos, ¿no? Y en nuestros ranchos. ¿Te acuerdas la de la corona, una blanca así, de la carta blanca así de plástico? Que cuando se sentaba un hermanito que no era templo, sino era catedral, ¿verdad? Se sentaba ahí y las patas de la silla se hacían así como, y yo sí vi a 2 que 3 hermanos azotar. Te aguanta, ahí va el hermanito a dar, ¿no? Bueno, estamos hablando de confiabilidad. Si veo una silla que no está muy firme, ni me siento allí, ¿no? El otro día andábamos por aquí subiéndonos, moviendo las luces y todo eso, y había una escalera en la que nos estábamos subiendo, y bueno, teníamos que asegurarnos de que la escalera estuviera bien puesta, de que estuviera bien recargada en algo, bien firme, para podernos subir, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando compramos un vehículo, pues nos aseguramos de que sea un vehículo seguro, ¿cierto? No vas a la agencia y le dices, deme un vehículo que los frenos le funcionen ahí más o menos, ¿no? Ahí 2, 3. Ni tanto, no hay que ser tan exagerados. Que funcionen más o menos los frenos. No, buscamos un vehículo que tenga sus cinturones de seguridad, sus bolsas de aire, que tenga, por supuesto, sus frenos, etc. Y adquirimos un vehículo que es confiable, un Toyota, ¿verdad? Que sabemos que nos va a aguantar 300,000 millas y que va a aguantar la carrilla. Y no es una mención patrocinada para nada, ¿no? El auto en el que tú confíes, buscas un auto que sea confiable, que sea seguro. En la medida que nosotros, por otro lado, aceptamos que no hay nadie ni nada más confiable que Dios, vamos a comenzar a depositar todas nuestras cargas sobre Dios. En la medida en la que nosotros aceptamos que no hay nadie más confiable que Dios. Porque a veces decimos, no, esto yo lo resuelvo. Preséntaselo a Dios, tráelo ante Dios. No, yo lo resuelvo, yo puedo. Y conozco personas que están súper atoradas en su vida y tienen ahí a Dios esperando, pero no, buscan otra vía. No habrá otra solución sin tener que acudir a Dios, porque saben que acudir a Dios les va a implicar renuncia a muchas otras cosas, ¿no? Pero esta es la necedad que el hombre a veces tiene. Pero en la medida, repito, en la que aceptamos que no hay nadie ni nada más confiable que Él, comenzamos a depositar nuestras cargas sobre Él, pero también nuestras vidas, por supuesto, sobre Él. Toda nuestra vida está sobre Él. Le confiamos nuestra vida eterna, ¿no? Nuestra eternidad.
Creemos en Cristo porque sabemos que Él perdona nuestros pecados, que Él nos da vida eterna y confiamos nuestra eternidad sobre Él. Pero ¿qué tal nuestra vida cotidiana? Pues eso se supone que va incluido. Hay quienes confían en Cristo como Salvador, pero no confían en Cristo como Señor. Aquí yo me las arreglo. Tú, Señor, encárgate de la eternidad, yo me encargo de lo terrenal. Pero no es así. Y aunque lo entendamos o no, Dios mismo declara en su palabra que Él es fiel. He elegido 3 versículos para tratar de armarnos un cuadro de la fidelidad de Dios y su fidelidad. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Si vas ahí conmigo rápido, Deuteronomio 7, versículo 9. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, subraya eso. Dice Dios en su palabra: yo soy fiel, Dios es fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y eso, por supuesto, es una hipérbole, no es, vamos contando las generaciones, ¿no? Nos está hablando de la fidelidad de Dios, incontable, porque ya cuando vas en la 999 generación, pues ya ni estás, ¿verdad? Dios fiel. Salmo 89, versículo 8. Ahora, en los salmos vemos también cómo en un lenguaje poético Dios se nos presenta como Dios fiel y nos da varias ilustraciones. Dice Salmo 89, 8: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios es fiel y está rodeado de fidelidad, según el lenguaje de los salmos. Y el Salmo 36, versículo 5, dice así: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Te fijas cómo a través de estos 3 versículos podemos entender un poco más? Dios es fiel, está rodeado de fidelidad y su fidelidad llega hasta las nubes. O sea, para que nos quede claro, el Señor creó todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Y Él, dentro de esta etapa de creador o de creación, estableció las estaciones del año. O sea, el verano, el invierno. Eso está en Génesis 1:14. Él lo estableció y dijo: sea la luz, estableció todo esto. Y más adelante, en Génesis capítulo 8, después del diluvio, en donde Dios destruyó la tierra con una inundación a causa del pecado, Noé y su familia se salvaron. Y el Señor, ahí en Génesis 8:22, hace un pacto. Qué interesante, ¿no? Dios haciendo un pacto, un compromiso. Cuando Dios no tiene necesidad de hacerlo, porque Él es Dios. Él no necesita quedar bien con nadie, ¿sabes? Él es Dios, es inmutable. Pero Él, no lo entiendo, pero Él decide hacer un pacto con el hombre. ¿En qué consiste este pacto? En Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Eso dijo Dios. Y estamos hablando de Génesis, capítulo 8, después del diluvio. ¿Hace cuántos miles de años? Yo te pregunto, ¿Dios ha sido fiel a eso que prometió? Claro. Sigue haciendo calor, sigue haciendo frío, sigue habiendo día, sigue habiendo noche. Ese pacto lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él es fiel. Diga: Dios es fiel. Él es fiel a cada una de sus promesas. Allí te puse el ejemplo de una, pero Él es fiel a cada una de ellas. Fíjate esta que te va a hacer despertar ahora. Hablando de Génesis, ahora un poquito antes del diluvio. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, Dios les dijo: de todo árbol pueden comer, menos de este, del bien y del mal. Viene la serpiente y tienta a Eva. Eva cae en la tentación, come ella y da de comer a su marido. Entonces Dios llega obviamente a arreglar todo esto, a solucionar todo esto. Y cuando está Dios hablando con la serpiente, con Adán, con Eva, le dice una maldición a la serpiente en Génesis 3:15. Y le dice a la serpiente: la descendiente de la mujer a la que tú tentaste te va a herir en la cabeza. Y yo no sé tú, pero hace tiempo cuando yo leía eso decía: pues quién sabe qué será, ¿cómo le va a herir en la cabeza? Pues le va a pachurrar la cabeza, no sé, no entendía yo. Pero cuando indagamos un poquito más en la Escritura, podemos entender que ya allí Dios estaba haciendo la promesa de Jesucristo. Estaba dando una promesa, Génesis 3, inmediatamente después de la caída. ¿Qué le estaba diciendo? Mira,
Tú tentaste a la mujer cayó en la tentación, pero más adelante en el tiempo habrá una mujer que dice: yo soy la esclava del Señor. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y de esa mujer vendrá el Mesías, el Salvador, el cual te va a herir en la cabeza. Allí en la cruz del Calvario, el Señor despojó a los principados, a las potestades, triunfó sobre de ellos en la cruz, venció a la muerte, venció al pecado y venció a la serpiente, aplastándole la cabeza. Génesis 3. Dios ya estaba haciendo esta promesa. Desde allí estaba revelando al Señor y la promesa del Señor, la promesa de salvación, la cual fue cumplida. ¿Cuántos lo creen? El Señor la cumplió y lo vamos a celebrar la próxima semana. El Señor la cumplió. ¿Cuándo? Según Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Desde Génesis lo reveló, pero pasaron miles de años después. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, no cuando las cosas eran propicias, no cuando las circunstancias eran propicias, sino cuando Dios en su soberanía quiso, cuando dijo: es el tiempo, el Señor envió a su Hijo y cumplió esta promesa. Las promesas de Dios, como podemos ver, se cumplen en Cristo. Y eso es lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Estoy diciendo que las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Segunda a los Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, o sea, en Cristo son sí, y en Él amén. O sea, Cristo dice sí, así como nuestros hijos, ¿verdad? Cuando les decimos: hijo, saca la basura, dicen sí, papá, ¿verdad? Pero luego dicen amén. O sea, amén, ¿sabes qué significa? Así sea. O sea, no es nomás sí, saca la basura, sí. Saca la basura. No, amén es así sea, te estás arremangando y estás saliendo ya a hacer esto que se te encomendó. Así que las promesas en Dios son en Cristo sí y en Cristo amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El Señor, el Dios y Padre, elaboró ese plan de salvación y el Hijo dijo sí, fue obediente hasta la muerte, se humanó y puso manos a la obra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cristo Jesús se encarnó, cumplió toda la ley, dio su vida para vencer a la muerte, para vencer al pecado, y así el Hijo mostró su fidelidad. Acompáñame a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Te he presentado brevemente la fidelidad de Dios. Te he presentado y te estoy presentando ahora la fidelidad del Hijo, de Jesucristo. Hebreos 2:17 nos habla acerca de esta fidelidad del Hijo de Dios y le llama de una manera muy particular. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando del Mesías, de Jesucristo. Semejante a nosotros, de nuestra humanidad. Dice, para venir a ser misericordioso. ¿Te acuerdas que hablábamos de la bondad la semana pasada? Que va vinculada a la misericordia. Misericordia que es compenetrarte en el dolor de la otra persona, que es asemejarte a la otra persona para sentir su dolor, para vivir su dolor. Dice que Él vino a ser misericordioso y ahora vemos vinculada esa bondad con su fidelidad. Dice, y fiel sumo sacerdote. No voy a entrar en detalles de la epístola a los Hebreos, que es súper interesante y de mucha bendición, pero solo para darte una idea de lo que está hablando. Fiel sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que se encargaba de hacer este sacrificio una vez al año por el pecado del pueblo. Solo el sumo sacerdote lo podía hacer. Pero este sumo sacerdote tenía que, antes de entrar a hacer este sacrificio, antes tenía que hacer un sacrificio por su propio pecado, porque era pecador. Y aquí está hablando de un sumo sacerdote fiel, el cual no tuvo que hacer ningún sacrificio por su propio pecado, porque fue concebido sin pecado y porque nunca pecó. Aunque fue semejante a nosotros, sus hermanos, nos llama aquí en el lenguaje de los hebreos, Él nunca pecó. Por esto Él es el fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hemos visto la fidelidad del Padre, la fidelidad del Hijo. ¿Y qué podemos decir del Espíritu Santo? ¿Será el Espíritu Santo fiel? Claro, gracias por el amén. Repito, ¿será el Espíritu Santo fiel? Claro, Él es Dios. Dios el Padre es fiel, Dios el Hijo es fiel, Dios Espíritu Santo es fiel. Él fue fiel para llegar a tiempo. Él apareció en la escena cuando le correspondía, en el tiempo en el que le correspondía. La agenda de Dios decía, vas a llegar en la fiesta de las semanas, en la fiesta de Pentecostés, en Hechos 2 para nosotros.
Allí vas a irrumpir como un viento recio, mientras que el pueblo está allí unánime y orando, allí vas a irrumpir. Y el Espíritu Santo llegó fielmente a tiempo a la cita que tenía con Dios y con el pueblo de Dios. El Espíritu Santo es fiel también para guiarnos. Estamos hablando de dirección, hablábamos de confiarle nuestra vida a Dios y Dios nos guía a través de su Espíritu Santo. Los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Piensa en un GPS. El GPS te va diciendo, gire a la derecha y te da la instrucción. Y está en ti si giras a la derecha o vas para el otro lado o te quedas parado. Pero el GPS sigue siendo fiel para decirte y hacerte llegar a la ruta, dándote las indicaciones. El Espíritu Santo nos va guiando y es fiel, no nos va a llevar a ningún otro lado. Somos nosotros los que tomamos nuestro monte, nos descarriamos y nos salimos de esta guía que tiene el Señor para nosotros, que es formar a su Hijo en nosotros. El Espíritu Santo es fiel también para equiparnos. El Espíritu Santo equipaba a los hombres para tareas que tenían que ver con el plan de Dios, no con el plan del hombre a quien Dios llamaba. No se trataba de Abraham y sus grandes sueños, no. Se trataba de un pueblo. No se trataba de Moisés, el gran libertador, no. Se trataba del pueblo de Dios saliendo de Egipto y entrando a la tierra de Canaán. Todo tendría que ver y tiene que ver con el plan de Dios al final. Y el Espíritu Santo equipaba a los hombres y sigue equipándonos a nosotros para el cumplimiento de la voluntad de Dios dentro del plan de Dios. Nos sigue equipando y sigue siendo fiel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque no lo hacemos en nuestras fuerzas. Es su Espíritu el que nos equipa, es su Espíritu el que nos empodera para hacer la voluntad de Dios. Ha sido fiel y sigue siendo fiel para redarguirnos. ¿Qué es redarguir? Para que me entiendan. No quiero usar palabras que digas, wow, ¿cuánto sabe el pastor? No, quiero que entiendas, que entendamos todos de qué estoy hablando. ¿Qué es redarguir? Redarguir es decirle a alguien que está mal y darle razones, darle motivos. Es eso que haces con tus hijos o con tu hijo, con tu hija. Le dices, mira hijo, esto que hiciste está mal o que estás haciendo está mal. Porque a lo mejor tu hijo estaba haciéndolo y ni sabía. No, ¿por qué no? No, mira, sí, te voy a decir por qué. Por esto. Le das argumentos razonables por el cual lo que está haciendo está mal y debe de cambiar. Eso es redarguir. Hasta que le das los argumentos, hasta que llega el punto en el que dice, es cierto, estoy mal, voy a cambiar. Eso es redarguir. No es nada más llegar con la chancla voladora, ¿verdad? O el instrumento de tortura que sea de tu preferencia. No es solo llegar con el garrotazo, ¿no? Ni sabía por qué el chamaco, pero llegaste con el garrotazo. No, es dar elementos, redarguir. El Espíritu Santo es fiel para redarguirnos y nos va revelando aquello en lo cual nosotros estamos ofendiendo a Dios o necesitamos cambiar. Ha sido fiel y es fiel para hacernos llamar a Jesús Señor, es lo que dice la palabra. Dice la palabra, ninguno llama a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios, como dice Romanos 10, dice que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué se confiesa para salvación? Que Jesús es el Señor. Y es el Espíritu en nosotros el que nos hace llamar a Jesús Señor, el que ha ido trabajando en nosotros. Meditar en el Dios que es fiel nos llena de esperanza, ¿cierto? Nos llena de entusiasmo, fortalece nuestra fe. El decir, tengo un Dios que es fiel. Dios envió a su Hijo que es fiel, su Espíritu mora en mí y es fiel. Eso nos llena de esperanza, fortalece nuestra fe y eso es algo bueno. Y por otro lado, estamos en la gloria, ¿no? Como en el monte de la transfiguración. Y luego bajamos al valle, ¿no? Donde está el Gadareno ahí. Y vemos este mundo, porque salimos de este mundo, ¿no? Y empezamos a ver la economía. Y yo te pregunto, ¿será fiel la economía? ¿Será confiable la economía en la que vivimos a pesar de vivir en un país próspero? ¿Será confiable? ¿Será confiable la política? Aunque yo no estoy aquí para hablar de política, ni para postular ningún partido ni nada. Simplemente estoy preguntando, ¿será fiel la política? ¿Será confiable? ¿Será confiable la educación? ¿En serio? ¿Lo que se enseña en las escuelas públicas será confiable? Así como para que les dejemos ahí a nuestros hijos completamente y nos desatendamos nosotros. ¿Será confiable la educación? ¿Será confiable o serán confiables los medios de comunicación? ¿Tú crees eso? Sobre todo los latinos, ¿no?
que son más amarillistas que nada, porque quieren views y quieren vender comerciales. ¿Serán confiables los medios de comunicación? ¿Será confiable el liderazgo religioso mundial? Estoy hablando a nivel mundial. Hay una crisis de integridad dentro del liderazgo cristiano. Y cuando hablo liderar, es lead, guiar, es lead, llevar a alguien a un destino, hacer. O sea, aquellos quienes están diseñados, se supone, o llamados por Dios, para guiar al pueblo hacia la palabra. Vemos fidelidad. Vemos que hay un llamado al arrepentimiento genuino, o más bien hay una crisis en el liderazgo, que lo que están prometiendo es una esperanza, pero en esta tierra. Y Pablo dijo, si nuestra esperanza es solamente en esta tierra, somos los más dignos de conmiseración y de lástima. Y lo que vemos cuando volteamos es un liderazgo que más bien está llevando a las personas a esa miseria y esa lástima de cosas terrenales nada más. Ven y ten hope, ten esperanza. Sí, pero en esta tierra nada más. Cuando oyes de qué esperanza se trata, que mi mejor vida ahora y que voy a prosperar y que voy a hacer lo máximo y que soy un empoderado y tú sabes todo esto, ¿no? Cuando volteamos a este mundo no encontramos confiabilidad, no encontramos fidelidad, integridad. Y esto es algo normal. Todos nosotros esperamos confiabilidad. De hecho, demandamos fidelidad, ¿cierto? No, yo quiero un líder fiel y que sea confiable. Lo demandamos, pero déjame voltear el asunto un poquito, ¿no? ¿Ya sabes para dónde voy? ¿Somos nosotros fieles? Los que demandamos fidelidad del gobierno, de los medios de comunicación, del liderazgo religioso, you name it, de la economía. ¿Somos nosotros fieles? Si somos honestos, vamos a responder, bueno, no tanto, ¿verdad? Si somos más honestos, vamos a decir, no, la verdad es que no. O sea, así fiel que digas fiel, no, definitivamente. Y eso es ser honesto. Todos fallamos. Aún siendo creyentes, fallamos, erramos el blanco y pecamos, que es lo mismo. Todos. Y de hecho, si negamos que somos infieles, pues eso ya nos hace de entrada infieles. Porque dice 1 de Juan 1:6 que el que dice que no peca, se engaña a sí mismo, miente y hace Dios mentiroso. Entonces, tenemos que reconocer esto. Sin embargo, escucha esto, mi hermano, nuestra infidelidad, nuestro pecado, no hace tambalear la fidelidad de Dios. Repito, nuestro pecado, nuestra infidelidad, no hace tambalear la fidelidad de Dios. Esa permanece estable como una roca. Y lo dice 2 Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, y vaya que lo somos, Él permanece fiel. Nuestra infidelidad no hace tambalear la fidelidad de Dios. Y dice 2 Timoteo 2:13, la segunda parte, Él no puede negarse a sí mismo. Aquel que dijo, yo soy el que soy, aquel que hizo promesas y pactos, Él no puede negarse a sí mismo por nuestra infidelidad, no. O sea, si tú y yo fallamos, caemos, pecamos, Dios de todas maneras va a cumplir lo que prometió. Si el líder más prominente cae en pecado o después de que muere se descubren sus pecados, ¿sabes? Dios de todas maneras va a hacer su glorioso plan y va a hacer de todas maneras su gloriosa voluntad porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Ahora, no debemos de entender que si somos infieles no pasa nada. No es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, bueno, pues Dios sigue siendo fiel, aunque yo sea infiel, pues seamos infieles, no hay problema. ¿No? O sea, no debemos de entender que Dios está de acuerdo con nuestra infidelidad. Eso va en contra de su santidad. Dios sigue siendo santo, Él sigue siendo fiel. Y si nosotros pensamos que está bien ser infieles porque Dios sigue siendo fiel, mis hermanos, estamos en un gran error. Aquello que dijo Pablo a los romanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Dios sigue siendo santo. De lo que te estoy hablando es que la fidelidad de Dios ante nuestra infidelidad se muestra a través de su perdón. Ve conmigo 1 de Juan 2:1 para que entendamos mejor esta idea. Está la fidelidad de Dios inmutable, está mi infidelidad, nuestra infidelidad, y en medio sigue la fidelidad de Dios, pero revelada como perdón, como misericordia. 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, está hablando creyentes,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Te das cuenta cómo no está bien que seamos infieles? No es algo que Dios aplauda. Dice, Él no quiere que nosotros pequemos. Pero ahí está la fidelidad de Dios, dando provisión. Dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vemos ahí la fidelidad de Dios. Que mi infidelidad tiene solución. Dios dio solución, tiene solución para mi infidelidad. Lamentaciones 3:23, ese versículo que seguramente tú conoces, es un versículo que une armoniosamente la bondad de Dios que veíamos la semana pasada, esta bondad de nuestro Padre y Dios, con este otro elemento que es fe, fidelidad. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová, ahí está, su bondad, Gesed en hebreo, misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Él no cambia, Él es inmutable. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Él es fiel, Él es bueno, Él es fiel. El Señor es fiel cuando nos da lo que le pedimos. Es decir, nosotros oramos a Él conforme a su voluntad, Él nos oye y nos responde. Y allí podemos ver su fidelidad. ¿Cuántos la han experimentado ahí? Yo lo he experimentado. Señor, te pido esto. Y si va conforme a su voluntad, si está en esa caja que dice voluntad de Dios, lo que yo le pida que esté allí, Él me lo va a dar. Y allí muestra su fidelidad, porque Él dijo, yo tengo esto para ti, y va y nos da y nos responde a eso que le pedimos y muestra su fidelidad allí. Pero escucha esto ahora, allí no va a haber mucho amén. Él también muestra su fidelidad cuando no nos da lo que le pedimos. Ahí también muestra su fidelidad. ¿O tú creías que todo lo que le pedimos a Dios Él nos lo da? Siempre y cuando lo hagas con fe. O sea, a lo mejor ya probaste y te diste cuenta que no, ¿verdad? El Señor es fiel también allí cuando le pedimos algo y no nos da, porque no está en esa caja que dice voluntad de Dios. Él sigue siendo fiel. Y ese, mis hermanos, es un tema que no agrada a muchos, porque todos pensamos que Dios es como el genio de la lámpara, que le frotamos y le pedimos 3 deseos y nos los da todos, pero vemos cómo aún en aquellas cosas que Él no nos da, Él sigue siendo fiel, muestra su fidelidad. Otra de las muestras de la fidelidad de Dios que va vinculada con su amor es su disciplina. Aquí mi popularidad en este mensaje va bajando. La disciplina de Dios es una muestra de su fidelidad. La disciplina de Dios no es para destruir al hombre. O sea, no lleva ese objetivo, ese propósito de destruir, sino de formar el carácter de su Hijo en nosotros. De eso se trata la disciplina de Dios. Vemos cómo está este modelo de Dios como Padre, en donde Él no nos da todo lo que le pedimos. Es buena idea que no le demos a nuestros hijos todo lo que nos piden. Y vemos este modelo de Padre en el cual, como Él nos ama, nos disciplina. Veíamos el viernes que somos sus hijos. Pasamos de ser esclavos, ahora ser sus hijos, a ser herederos. Y a través de esta libertad que nos trajo Cristo, llamarle Abba Padre. ¿Y te fijas cómo Él los llama hijitos? Bueno, esta disciplina de Dios es también una muestra de su fidelidad. Porque si Él no nos disciplinara, según la epístola a los Hebreos, nos estaría tratando como bastardos y no como a hijos. ¿Qué tal? Ve conmigo a Salmo 119, versículo 75. Para que veamos a este salmista hablando desde el conocimiento de la fidelidad de Dios, desde haber experimentado la fidelidad de Dios en esta modalidad llamada disciplina y quebranto. Yo sé que esto a muchos no les gusta. Yo sé que hay incluso predicadores que ahora mismo estarían, si pudieran apedrearme, me apedrearían, pero es lo que dice la palabra, no le podemos arrancar. Dice el Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son como justos. Él es justo. Y que conforme a tu, ¿qué? Fidelidad, que me afligiste. ¿Qué? Dios afligiendo a alguien y allí mostrando su fidelidad. Sí, es lo que dice su palabra. O sea, Dios es fiel y nos muestra su fidelidad así, afligiéndonos.
Dice el versículo 76, sea ahora tu misericordia para consolarme. Ahí es en donde se empieza a equilibrar el barco. Porque Dios nos aflige y luego nos consuela. No podemos experimentar el consuelo de Dios si no hemos sido afligidos. No podemos consolar a otros si primero nosotros no hemos sido consolados. O sea, es lo que está hablando el salmista, lo conocía bien. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Es ese padre que disciplina al hijo y que después de que lo disciplinó previamente, haberle enseñado, haberle redarguido, haberle llevado a la disciplina, cuando el niño está llorando le dice, ven hijo, y lo abraza y lo consuela y le dice, hago esto porque te amo y me duele hacerlo, pero estoy formando tu carácter, el carácter de un hombre. Qué tierno cuadro estamos viendo aquí, ¿no? De un padre que nos consuela después de habernos afligido. Vengan a mí tus misericordias. ¿Todavía quieren la misericordia de Dios? El salmista dice, pues venga a mí, que venga aflicción, que venga consuelo, porque sé que tú estás formándome, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Está claro, por donde te voy llevando, que no todo es color de rosa. O sea, no todo es hope. O sea, y tu mejor vida ahora, y toda esta baratija de evangelio que se vende, ¿no? No todo es color de rosa. En esta vida hay momentos también de dificultad, hay momentos también de aflicción, es parte de esta vida. Cuando nosotros pasamos por esos momentos, somos tentados en nuestra mente y obviamente pues por los elementos externos como el mundo, como la carne, el mismo diablo, somos tentados a dudar de la fidelidad de Dios. En esos momentos de aflicción, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no va a cumplir lo que prometió? Y empezamos a dudar. Esa es la tentación que viene a nosotros. Y tengo que decirlo, todos pasamos por ahí. Hasta el cristiano más espiritual ha pasado por esos momentos de dudar, de tentación a dudar de la fidelidad de Dios. Pero en esos momentos, mis hermanos, vamos a 1 Corintios 10:13. Vamos a la palabra. En momentos cuando la duda se apodera de nosotros, cuando estamos siendo tentados a cuestionar la fidelidad de Dios, vamos a la palabra. Y leemos en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tentación, para esta palabra tentación está hablando de prueba. Prueba y tentación son similares. Nosotros lo vemos así. Una prueba de Dios, cuando nosotros no la pasamos, pasa a ser una tentación. Y lo vemos así en la palabra. Pero Él no nos ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En esos momentos de aflicción, entonces, ¿la salida cuál es? La palabra. Voy a la palabra. No voy a las circunstancias, no me regreso al pasado. Sí, eso está pasando porque yo pequé hace cuánto tiempo y la maldición generacional me está alcanzando y qué sé yo, ¿no? No, es ir a la palabra y allí recibir fortaleza. Es en su palabra, es en su presencia en donde encontramos ese consuelo. ¿Por qué? Porque recordamos que nuestro Creador y Salvador es fiel. Ahí, en su palabra, yo recuerdo esto. Él es fiel. Y Él nos responde conforme a su fidelidad en esos momentos de aflicción. Clamamos y Él nos responde conforme a su fidelidad. Dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19. 1 de Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según ¿qué? La voluntad de Dios. Nuevo Testamento, porque quienes dicen, no, ya Cristo rompió la maldición y ya no tenemos por qué pasar por aflicciones y ya tenemos la victoria y somos más que vencedores. Sí. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Pero Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen ¿en qué? En la fidelidad de Dios. En la fidelidad de que Él venció al mundo y de que cuando andemos por valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Y dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, hagan esto, encomienden sus almas al fiel Creador, en oración, en clamor, y hagan el bien. Vivan esta vida de bondad y también de fidelidad. Nosotros manifestamos el fruto del Espíritu, que es fe, fidelidad, cuando en esos momentos de aflicción no le atribuimos despropósito a Dios. Tenemos el ejemplo de aquel hombre llamado Job,
el cual pues experimentó y probó los dolores de este mundo, de esta vida. Todo lo que un hombre puede experimentar de cosas malas le acontecieron a Job. Pero dice la palabra que él no le atribuyó a Dios despropósito alguno en todo eso que él vivió. Y podemos ver entonces cómo manifestar el fruto del Espíritu es eso. En momentos de aflicción, no atribuirle despropósito a Dios. En momentos de aflicción, que puede haber momentos ahí de tambaleo, ir a la palabra y no dudar de su fidelidad. Manifestamos el fruto del Espíritu cuando oramos y no recibimos eso que le pedimos. Decimos: Señor, es tu voluntad mejor que la mía. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Manifestamos el fruto del Espíritu cuando somos disciplinados también, así como el salmista, y decimos: pues venga, la disciplina que venga, porque de esta manera tú me muestras tu amor, tu fidelidad, y yo puedo disfrutar de tu consuelo. Nuestra fidelidad, mis hermanos, es primeramente a Dios, porque Él ha sido y es fiel y seguirá siendo fiel. Y todas estas que yo mencioné en esta introducción, no es cierto, todo eso que yo mencioné son manifestaciones de la fidelidad de Dios en lo individual. O sea, no sé si lo notaste, yo oro a Dios y Él me responde, oro a Dios, Él no me responde, Él me disciplina. O sea, todo esto es en nuestra relación personal con Dios. Pero ahora quiero ir al terreno en donde interactuamos con otras personas. ¿Cómo podemos manifestar o cómo manifestamos el fruto del Espíritu, que es fe, que es fidelidad? Por ejemplo, en el matrimonio. Son áreas de nuestra vida cotidiana y la mayoría aquí somos personas casadas, la gran mayoría. Y los que no, pues quieren casarse, ¿verdad que sí? Amén, sí, claro. La palabra de Dios, hablando de fidelidad en el matrimonio, nosotros vemos en la Escritura, en Proverbios 6:32, que condena el adulterio. El Señor condena el adulterio. Él no está de acuerdo con eso, Él lo condena. Dice Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Otras versiones lo dicen más crudo y más fuerte, pero yo me quedé con esta versión amable, ¿no? El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y vemos después al Hijo de Dios promoviendo la fidelidad en el matrimonio, promoviendo esta lealtad en el matrimonio. Él dijo: miren, no se trata solamente de no consumar el acto mismo de adulterio. Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, para Dios es relevante, para el Señor es relevante la fidelidad en el matrimonio. ¿Por qué? Porque es una institución de Dios. No es un contrato que hacen dos hombres y dicen: mientras que haya amor, pues va. No, es un pacto que dos pecadores hacen delante de Dios. ¿En qué consiste el pacto, el compromiso que hacen estas dos personas delante de Dios? ¿Te acuerdas de los votos? Hasta tú le inscribiste, a veces veo los votos, oye, este le aumentó hasta más, ¿no? En la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, hasta que la muerte nos separe. Ese es el pacto. Muchos se olvidan de ese pacto. Y cuando dicen: ya se acabó el amor, entonces ya rompemos el contrato y cada quien por su lado. Pero mis hermanos, el Señor nos llama a ser fieles al pacto matrimonial que hicimos con Dios. Un creyente lleno del Espíritu Santo es fiel a la mujer de su pacto y viceversa. Una mujer llena del Espíritu Santo es fiel y leal al hombre de su pacto. También en el matrimonio se espera fidelidad de nosotros, los hijos de Dios, en nuestra relación con nuestros hijos. Estamos ya bien prácticos. Fidelidad en nuestra relación con nuestros hijos. ¿En qué consiste nuestra relación con nuestros hijos cuando hablamos de fidelidad? Fidelidad para proveer. Y eso yo sé que es algo que no tengo que dar muchas explicaciones, ¿no? Proveer alimento, proveer vestido, etcétera. El padre ha de ser fiel en proveer esto para los de su casa. Pero también, mis hermanos, proveer instrucción. Y cuando hablo de instrucción, hablo de enseñanza. No es limitarme a decir: yo soy el proveedor y ya. Ahí la enseñanza, que se encargue tu mamá, que se encargue la escuela, que se encargue la iglesia, pero yo nomás, ¿qué más quieres? ¿Qué te falta? Lo he oído de muchos creyentes, lo he visto en muchos creyentes, pero fruto del Espíritu es fidelidad para con nuestros hijos, instruyendo, corrigiendo, disciplinando, incluso no dándoles todo lo que nos piden. Todo eso son muestras de fidelidad, así como hace Dios con nosotros. Muestras de fidelidad. Y a lo mejor estás pensando: ay, sí, pastor, ¿y a qué horas?
pues el Señor no cambia su palabra, no va a ajustar su palabra a nuestra agenda. ¿Sí está claro eso, no? ¿No te parece como que es más sabio pensar que soy yo quien necesito modificar mi agenda para cumplir lo que dice su palabra? También nosotros somos fieles a nuestros hijos cuando ellos ven en nosotros que cumplimos con aquello que prometemos. Cuando somos aquellos que terminamos lo que comenzamos. Ahí les estamos dando un ejemplo de fidelidad. Cuando decimos, ¿sabes qué, hijo? Me voy a inscribir en este curso de inglés o de cocina o de lo que tú quieras, ¿no? Y tus hijos saben, ¿no? Mi papá va a terminar. Porque él todo lo que empieza lo acaba. Y vamos a remodelar esta parte de la casa. Y el papá, ahí está. Y hasta que queda listo. No es como que, otro proyecto más de mi papá que empieza y no termina, ¿no? Si no puede decir amén, diga, oh, amén. Cuando cumplimos, decía, lo que dijimos que íbamos a hacer. Les prometemos, ¿sabes qué? Te voy a llevar a X de vacaciones, te voy a llevar a qué sé yo. Y cuando lo cumplimos. Y ahorita me estoy acordando que yo anoche le prometí algo a mi hija. Anoche apenas, y que le voy a cumplir. O sea, y yo espero que mi hija diga, sí, mi papá me va a cumplir. Él dijo que lo va a hacer y lo va a cumplir. Y sí, eso es manifestar el fruto del Espíritu en un terreno tan cotidiano como el de la familia, de nuestros hijos. Manifestamos también el fruto del Espíritu, que es fidelidad en nuestro trabajo también. Con cosas tan simples como, desde que empezamos, ¿no? Cuando empiezas en un trabajo, ¿qué haces primero? Aplicas. Cosas tan simples como utilizar una identidad verdadera para aplicar para ese trabajo. Ups. No, pues resulta que fuiste a la pública y te compraste el seguro chueco con el nombre de quién sabe quién y resulta que te llamas Rambo ahí, ¿no? El trabajo. Rambo. Ay, pastor, pues todos lo hacen así aquí. Pues sí. Entonces, ¿hay otra Biblia como para aquí o cómo? ¿Cómo lo hacemos? Manifestar el fruto del Espíritu, que es fidelidad, se ve desde ahí, desde utilizar una identidad verdadera, nuestra propia identidad, quiénes somos. Cuando, por ejemplo, no ponemos excusas para faltar, excusas falsas. O sea, ay, no voy a ir porque se me murió mi abuelita. Pues ya llevas como 10 abuelitas, brother, ¿cuántas tienes, no? Excusas falsas. Manifestamos este fruto del Espíritu, que es fidelidad en nuestro trabajo, cuando anotamos las horas que realmente trabajamos para que nos paguen. No, es que, mira, 7 horas ya está bien cerquita de 8, entonces vamos a ponerle 8. Y pues, el pilón, ¿no? 9, vámonos, overtime. Bueno, manifestamos el fruto del Espíritu cuando en horas de trabajo no hacemos otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. O sea, ahora que se prestan trabajos para el tema de en línea, etcétera, sé de personas que les están en un lugar y les están pagando para hacer algo, pero en su computadora o en su teléfono o en su tableta están trabajando en otra cosa y también les están pagando de ahí. Bueno, que ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, como dice la palabra, ¿no? Manifestamos el fruto del Espíritu cuando en horas de trabajo no hacemos otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Manifestamos el fruto del Espíritu, que es fidelidad, cuando no utilizamos materiales de nuestro trabajo para nuestro uso personal o cosas que no tienen que ver para el trabajo. Si trabajas en la oficina, esa impresora que está ahí, a color de la oficina, no es para que imprimas las fotos de tus viajes a Cancún. Son para que imprimas los charts y todo lo que tiene que ver con tu trabajo. Eso es nomás por poner un ejemplo. Qué bonita pluma, bien bonita ahí en la casa, ¿no? Etcétera, etcétera. Manifestamos el fruto del Espíritu, que es fidelidad, cuando declaramos ante el gobierno ese trabajo o esa ganancia que recibimos de ese trabajo. No es como que, este trabajito aquí es cash. Yo luego lo digo, este es cash, o sea, es invisible para el IRS. Todo esto, mis hermanos, tiene que ver con fidelidad. Yo conozco personas así que demandan liderazgos fieles y que haya fidelidad, pero todo esto brilla por su ausencia en sus vidas. También manifestamos el fruto del Espíritu, que es fidelidad, al administrar correctamente nuestras finanzas personales. Estoy hablando de finanzas personales. Y tú dices, ¿a poco también el Señor se mete en mi manera de gastar el dinero?
Pues la palabra dice, honra al Señor con tus bienes. Es lo que dice Proverbios 3:9, ¿no? Ahora, decíamos y cantábamos hace rato, ¿no? En tus manos, Señor, tómame, como barro moldea mi ser. Y hasta le pones vibrato acá, ¿no? O sea, le estás diciendo al Señor, ¿no? Aceptaré tu voluntad, tú eres mi soberano Dios, etc. Y luego el Señor nos dice en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes. Y decimos, no, con la cartera no te metas. Aquí, esta es mía. Decíamos en la enseñanza anterior, y yo recuerdo que todos dijeron, amén, que todo lo que recibimos proviene de Dios, ¿sí o no? Que Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos, para que compartamos con otros también. Y también decimos que le pertenecemos a Él, y eso incluye nuestros bienes materiales. Así que todo es de Él, mis hermanos, todo, todo. Si todo es de Él y luego Él lo pone en nuestras manos, ¿para qué crees que es? Para que lo administremos. Dice primero a los Corintios 4:2, ahora bien, se requiere, o sea, se pide, se espera, de los administradores, y ahí aplica a esto que estamos hablando también. O sea, si lo que tengo proviene de Dios, yo soy un administrador de eso que recibí de Dios. Bueno, ¿qué se requiere de los administradores? Que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo demuestro mi fidelidad administrando lo que Dios puso en mis manos? O dicho el lenguaje de los proverbios, ¿cómo honro al Señor con mis bienes? Por ejemplo, no gastando más de lo que gano. Tan simple, ¿te fijas? ¿O esperabas una palabra profética, así una unción de prosperidad y finanzas? Ahí te va tu unción de finanzas y prosperidad. No gastando más de lo que ganamos. Ay, pero es que yo quiero esos zapatos de diseñador. ¿Para qué? ¿Para que los empolves ahí afuera de tu tráiler? ¿Lodosa? O sea, pero, no, es que la comadre los tiene y en el Facebook todos lo tienen. Mis hermanos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, nuestro código postal no nos da ni para Gucci, ni para Louis Vuitton, ni para diseñadores. O sea, la verdad, o no. O no sé, a lo mejor hay sus honrosas excepciones, pero la mayoría somos de Burlington, ¿sí o no? De Ross, como dice el pastor Chuy, de Hugo Ross. No es Hugo Boss, es Hugo Ross. O sea, es vivir una realidad que no va con nuestro income. Ahora, si tienes, bueno, está bien, disfrútalo, qué padre. Pero es vivir nuestra realidad, no gastando más de lo que ganamos, no viviendo fuera de nuestra realidad, no adquiriendo deudas innecesarias, porque luego gastamos más de lo que ganamos y eso no tiene límites. Y queremos también endeudarnos para costearnos ese estilo de vida y poner en el Facebook que ando comiendo en no sé, fuego de quién sabe qué. Y aquí estoy, mírenme, etcétera, etcétera, con mis zapatos nuevos, con mi bolso de diseñador, etcétera, con este auto que pues es que todos en la colonia ya se compraron la trocona esta, yo también tengo que tenerla, porque soy hijo del rey, aparte, ¿no? Sacamos nuestros rollos y nos empezamos a endeudar de forma innecesaria. Honramos al Señor con nuestros bienes pagando lo que debemos. Dice Romanos 13:8, no debáis a nadie nada. Porque luego ahí tienes, ¿no? Que el brother está endeudado con todo el mundo y luego ahí mismo en el Facebook anda presumiendo de lo último que se compró. Pero Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada. Sigo hablando del fruto del Espíritu, que es fidelidad. Esta se hace evidente también en la congregación, en la iglesia local. Obviamente, llego al punto de ser fieles en nuestra iglesia local después de haber hablado de fidelidad primeramente con Dios, de fidelidad primeramente en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, etcétera. Pero no podemos dejar de lado lo que dice Hebreos 10:25. ¿Qué dice? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo dice la palabra. O sea, no es que el pastor nos quiere tener ahí a todos. No, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y estoy hablando, sí, ahora de fidelidad congregándonos, porque así lo dice la palabra. Jesús, vemos en Lucas 4:16, que Él tenía como costumbre personal, congregarse en la sinagoga. Dice, y entró en la sinagoga como era su costumbre. Él se congregaba regularmente en la sinagoga, lo conocían allí. Damos evidencia del fruto del Espíritu a ser fieles en nuestra asistencia en nuestra iglesia local. Primero hay que tener una, ¿no? No es como que ahora voy a esta, la otra semana a la otra, y luego a la otra, y luego no llego en 3 meses. No. Es ser parte de una iglesia local
que tú lo sepas y que la iglesia lo sepa, ¿no? O sea, sin saberlo. No es como cuando éramos chiquitos, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, ¿no? Esa es mi novia, nomás que ella no sabe, ¿no? Cuando era niño, ¿no? Y así oyes a los niños a veces, ¿no? Bueno, en la iglesia, mis hermanos, pues, yo llego a esta iglesia y hago saber que quiero ser parte de esta iglesia. Y todos sabemos que soy parte de esta iglesia, etcétera. Damos evidencia del fruto cuando somos fieles congregándonos, somos fieles en nuestra asistencia. Ahora, una cosa es cuando no se puede, cuando tienes un impedimento de fuerza mayor, no puedo, queriendo estar, no puedo estar. Y otra cosa es cuando puedo estar y no quiero estar. Cuando puedo, tengo la posibilidad, pero elijo hacer otra cosa. Y en esa otra cosa dice a veces unas cosas que, no fui porque es que tenía que lavar el coche. No fui porque tenía que lavar. Pues véngase a alabar al Señor, hermano. El Espíritu Santo produce en nosotros convicciones. Convicción para que nosotros podamos administrar fielmente no solo nuestro dinero, nuestras finanzas, sino también nuestro tiempo. O sea, dándole prioridad a lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse. Está hablando de reunirse en un lugar específico, en un tiempo específico, con personas específicas. Dándole prioridad a esto, ¿por qué? Porque contribuye con nuestra santificación. Hablábamos el viernes de discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es nivel kinder para los creyentes. Eso a veces hasta con rudimentos del mundo, como le llama Gálatas, lo conseguimos. Eso está bien, eso está mal. Pero el que ha alcanzado madurez ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando encuentra lo bueno, saca lo mejor. Eso es. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Lo que nos edifica. Todo nos es lícito, dice Pablo a los Corintios, pero no todo me edifica. Y sacar lo mejor es eso, es sacar lo que contribuye con mi santificación. Y yo te pregunto, para todos los teólogos, doctores en teología que hay aquí, ¿congregarse contribuirá con nuestra santificación? ¿Sabes? O sea, ni hace falta ser teólogo ni nada. Y esto incluye también, cuando hablo de fidelidad en congregarnos o nuestra iglesia, incluye también el compromiso, obviamente, con nuestras contribuciones para la iglesia local en donde nosotros nos congregamos, de donde se cubren los gastos de la misma iglesia. Otro aspecto de fidelidad en la congregación tiene que ver, para los creyentes que ya son parte de alguna iglesia local, tiene que ver con el servicio, con el desarrollo del ministerio. En la iglesia primitiva, vemos en Hechos capítulo 6, que empezaba a crecer la iglesia. Es que te decía que a Dios también le interesan los números y se multiplicaba la palabra, crecía la iglesia, y al crecer una iglesia crecen también las necesidades de personas que trabajen y que sirvan en diferentes cosas. Entonces había esta necesidad que era las viudas, las cuales tenían que ser atendidas, y los apóstoles tenían que andar allí también, ¿no? Y entre tantas cosas a veces pues alguna no era bien atendida, y empezaron los reclamos, empezaron a llamar a servicio al cliente para poner sus quejas, etcétera, a dejar malos reviews ahí en Google. Entonces ellos se juntaron y dijeron, nosotros deberíamos más bien de dedicarnos a la oración, a la predicación de la palabra, a enseñar, y vamos a asignar a personas. Y decía yo que algo que llama mi atención fueron los requisitos que ellos tenían para encontrar a estos servidores, que fíjate, iban a servir a las mesas, o sea, iban a atender a las viudas, iban a hacer algo así como meseros. ¿Cuáles fueron los requisitos? Bueno, eran 3. Uno era que fueran de buen testimonio. Fíjate cómo Dios es práctico. Si nosotros no nos congregamos con regularidad, si no somos fieles en nuestra asistencia, ¿cómo van a conocer nuestro testimonio? El Señor es práctico. Gente de buen testimonio, y allí va implícito que eran personas fieles en su asistencia. Otro de los requisitos era que fueran llenos del Espíritu. O sea, ni lo pienses que vas a servir y que vas a edificar a otros si no estás lleno del Espíritu. Es decir, si no estás manifestando el fruto del Espíritu. En este caso, fidelidad. Pero también dice que eran llenos de sabiduría, o que debían ser llenos de sabiduría. Y es que el Espíritu Santo que inspiró la palabra nos da sabiduría de la palabra para hacer todo lo que hacemos. Como ellos estaban llenos del Espíritu, manifestaban el fruto del Espíritu, que es fidelidad. ¿Cómo lo podríamos ver? O sea, trata de meterte en la escena, ¿no? Y están estos diáconos o servidores que servían a las mesas,
llenos del Espíritu, de buen testimonio, de sabiduría. Bueno, no se concibe que llegaran tarde, ¿no? ¿Te imaginas a Felipe, dirían ahí, llegando, están las mesas, las viudas y el trabajo y todo, y Felipe llegando tarde, ¿no? Ay, y ya la fila de viudas ahí esperando ser alimentadas y Felipe llegando tarde. No, porque eran de buen testimonio, eran personas llenas del Espíritu y de sabiduría. Ellos no hacían lo que hacían de manera forzosa. O sea, otra vez tengo que alimentar a estas viudas aquí. No, ellos estaban bajo sujeción de los apóstoles. O sea, porque cuando ellos fueron elegidos, ninguno de ellos puso objeciones, ni los vemos como que no, oye Pedro, pues yo no la quiero de servidor de mesa, no, a mí dámela de evangelista, o a mí dámela de qué sé yo, no. A ellos tampoco los vemos quejándose por tener que dar un poco más. No, yo nomás sirvo a 50 viudas y no más. No, viene la número 51, no, ya no. O bueno, lo voy a hacer, pero no los vemos haciendo esto o con esta actitud. La prueba fue que uno de ellos, llamado Esteban, no solo dio un poquito más, no solo tuvo que llegar un poquito antes, no solo tuvo que irse un poquito después, dio su propia vida. En Hechos 7:60 lo vemos predicando a este mismo diácono, predicando un sermón el cual le costó la vida. No se trata de ser fieles al servicio, no se trata de ser fieles, no, yo soy guitarrista y yo guitarra. No me hable nadie, no me moleste nadie, no me pidan que haga otra cosa porque yo guitarra. No, eso es ser fiel a la guitarra, ¿sí? O a esta manera de servir a través de la música. No se trata de ser fieles al servicio, sino estamos hablando aquí de ser fieles al Dios que es fiel, al Dios fiel. El servicio eficaz a Dios fluye de la fe en la fidelidad de Jesucristo. La vida que ahora vivo en la carne, incluido el servicio a mis hermanos en la iglesia, la vivo en la fe, en la fidelidad del Hijo de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos fluye desde allí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Te invito a que vayas ahí conmigo para continuar hablando acerca de la fidelidad en el servicio a Dios dentro de la iglesia. Dice segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Pablo está hablándole a un pastor joven llamado Timoteo y le dice, todo esto encárgaselo a hombres fieles, Timoteo. O sea, no al que dice que va a ir y no va, no al que se aparece una vez al mes, no al que solamente si le asignas que haga algo viene y cuando no tiene nada que hacer, brilla por su ausencia. No al que llega reclamando liderazgo. No, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos, ¿qué? Confiables. Ahora, Timoteo, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. ¿Te fijas cómo todo tiene que ver en el servicio de Dios, con estar lleno del Espíritu? Que su fruto es fidelidad. Yo pregunto a estas alturas de la enseñanza, y casi para ir concluyendo, ¿nuestra familia nos definiría como creyentes confiables? ¿En nuestro trabajo nos definirían como creyentes fieles, confiables? ¿En nuestra iglesia nos definen como creyentes confiables y fieles? Si servimos en algún ministerio, nos pueden pues llamar así como personas fieles, confiables. Bueno, si esto no está ocurriendo, la solución siempre está a nuestro alcance. O sea, el propósito de la palabra no es darnos un garrotazo y decirnos, eres un infiel. No. El Señor siempre tiene la solución a nuestro alcance, al alcance nuestro. Dice Juan 15:4, para que nos remontemos a la introducción de esta serie. Recuerda, estamos hablando del fruto del Espíritu y un fruto sale de una rama que está pegada a una vid, a un tronco. Y Jesús dijo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no podemos ser fieles por nosotros mismos, incluso en el servicio, ni en la familia, ni en las finanzas, ni en el trabajo, en nada. No podemos dar fruto de fidelidad
por nosotros mismos, sino que permaneciendo en Cristo. Dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En este trayecto de fidelidad al Señor, en nuestra vida, mientras que estamos en esta vida, van a haber dificultades, las hay, van a haber situaciones que pueden incluso llegar a desalentarnos, pero no olvidemos que el Señor nos va a afirmar. O sea, el que comenzó la buena obra en nosotros lo va a perfeccionar. Y dice 2 de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y mientras que caminamos y aún sirviendo a Dios, recordemos esto, fiel es el Señor. Aunque otros puedan incluso traicionarnos, fallarnos, puedan incluso ofendernos, ¿qué hemos de hacer? Perdonar y decir, fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esta persona que me ofendió, esta persona que me difamó, que me calumnió, que me traicionó, como quieras llamarle, está siendo usada por Dios. ¿Para qué? Para afirmarme. Y ante una traición y ante una de estas situaciones, hemos de decir nosotros, el Señor me está afirmando. Tampoco olvidemos que cuando nosotros sembramos fidelidad, cosechamos bendición. Os estoy hablando en lo que tiene que ver con esta tierra, en nuestro transitar por esa tierra en la cual somos peregrinos y extranjeros. Si nosotros somos fieles, sembramos fidelidad, cosecharemos bendición. Por ejemplo, en la salud. Si nosotros sembramos una buena alimentación, si nosotros nos ejercitamos, ¿qué crees que vamos a cosechar? Salud. O sea, es así. Estamos sembrando y siendo fieles en alimentarnos bien, en ejercitarnos, aunque sea un poquito. Bueno, vamos a cosechar bendición, vamos a durar un poquito más. Nuestras posibilidades se amplían. Cuando nosotros sembramos fidelidad en nuestra familia, ¿qué crees que vamos a cosechar? Hijos que son personas de bien. Hijos que están listos para recibir el Evangelio, si no es que ya lo recibieron antes. Cuando nosotros sembramos fidelidad en nuestro trabajo, ¿qué crees? Somos ascendidos, cosechamos bendición. Cuando nosotros somos fieles en nuestra economía, ¿qué crees? Pues podemos recibir más porque fuimos fieles en lo poco. Pero a veces queremos, Señor, quiero un ascenso, y el Señor no responde. O nos responde, no, porque no puedes administrar los $300 y quieres 3,000. O sea, no vas a poder. Pero cuando sembramos nosotros fidelidad, cosechamos bendición. Eso es en esta tierra. Sin embargo, no nos vamos a centrar únicamente en esta tierra, sino en la bendición más grande, la que tiene que ver con la eternidad. ¿Cómo sería este sembrar fidelidad y cosechar bendición en la eternidad? Y nos remontamos a Mateo 25. Ahí en Mateo 25 el Señor habló a sus discípulos a través de una parábola que conocemos como la parábola de los talentos. ¿Te acuerdas de esta parábola? A uno el Señor le dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1 y se fue. El que tenía 1 era un negligente, mediocre, cobarde, que fue y lo enterró. O sea, no era fiel. ¿Y quién sabe qué se fue a hacer? Cuando regresó el Señor y le pide, a ver, ¿qué hiciste con el único talento que te di? No, pues es que, y empezó, ¿no? Con paros y peros, con sus excusas, y empezó, ¿no? Para tratar de justificar su infidelidad. Sabemos cuáles fueron las consecuencias para él, pero quiero que nos enfoquemos en los otros dos. A otro dio 2, a otro dio 5. Al que dio 2 no le dijo, a ver, pues ¿cuántos hay? No, le demandó conforme a lo que le había dado. Al que dio 5 le demandó conforme a los 5 que le dio, y ambos se movieron, hicieron algo, fueron, negociaron, y le dijo, aquí traje otros 2, el otro dijo, aquí traje otros 5. ¿Y cuáles fueron las palabras que ellos oyeron? Ambos, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es sembrar fidelidad y cosechar bendición en la eternidad. Termino, mis hermanos, pidiéndole que se ponga de pie y haciendo un llamado, después de haber escuchado acerca de la fidelidad de Dios, después de haber escuchado cómo Él es fiel a sus promesas y cómo Cristo cumple las promesas de Dios, es oportuno hacer un llamado a que si alguien no le ha entregado su vida a Cristo, si alguien no se ha arrepentido de sus pecados, puedas hoy disfrutar de este día de salvación y gustar de la fidelidad de Dios desde otro ángulo. Yo te invito a que inclines su rostro y
puedas meditar en la fidelidad del Señor. Dios es fiel a su promesa. ¿A cuál promesa? A la que dice 1 de Juan 5:12. El que cree en el Hijo tiene la vida. El Hijo, Jesucristo, es fiel a su promesa, que dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y hoy, si tú vienes a Él en arrepentimiento y en fe, el Señor te perdona. Así que inclina tu rostro y dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdona mis pecados conforme a tu fidelidad. Yo sé que tú enviaste a tu Hijo unigénito para morir por mis pecados. Y hoy, Señor, me acerco a ti, arrepentido, Señor. También quiero hacer un llamado para aquellos creyentes quienes durante esta enseñanza han sido redargüidos acerca de su infidelidad en cualquier área de las que planteamos. Bueno, el Señor sigue siendo fiel y sigue siendo justo para perdonarnos, sigue siendo justo para limpiarnos. Y nuestro abogado Jesucristo sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Basta solo con decirle, Señor, permaneceré en ti, quiero permanecer en ti, pues de ti proviene toda buena dádiva, todo don perfecto, y tu fidelidad es por los siglos. Y finalmente hago una invitación para todos los hijos de Dios, quienes han creído en Cristo, para estar asidos de Cristo cada vez más, para estar agarrados de Cristo cada vez más y afirmar nuestra comunión con Él, porque solo afirmando nuestra comunión con Él seremos genuinamente transformados a su imagen y recibiremos fortaleza,